04 octubre 2023. López Obrador va a pasar a la historia como el presidente que llegó a hacer el ridículo. Llegó a tener que tragarse todas sus palabras, sus falsas acusaciones y desmentir su propio discurso hipócrita y embaucador. Dice Guacamayas Leaks: hoy, un día después de conmemorar el 2 de octubre de 1968, López Obrador sale y le lava la cara a la Secretaría de la Defensa Nacional. Le da la espalda a las víctimas para proteger al opresor. ¿Recuerdan ustedes que López Obrador llamó asesinos a los marinos por abatir a miembros del cártel Beltrán Leiva en Nayarit? Los llamó asesinos de jovencitos, cuando en realidad eran unos narcotraficantes ya bien viejos, incluso algunos pasados de los 50 años, pero para López Obrador eran unos niños de pecho, unos infantes. Y ahora, pues le cuestiona a una periodista algo sumamente grave, diciéndole: ¿usted pensó que iba a terminar siendo un defensor del ejército? La pregunta más fuerte hubiera sido, si yo hubiera estado, yo le hubiera preguntado: López Obrador, ¿usted pensó que iba a terminar su sexenio en el deshonor de ser el defensor del militarismo? Porque el ejército sí ha desaparecido, sí ha asesinado personas, incluso dentro de la misma organización del ejército. Los cables filtrados de Guacamayas dejan una serie de anécdotas escalofriantes, en que por ahí algún teniente coronel o coronel se volvió loco y mató a algunos cadetes, algunos cabos, mató a algunos soldados. Y adivinen qué, eso como si no hubiera pasado nada. Los tribunales militares no les hacen nada. Fue un accidente. O sea que el ejército mexicano encubre psicópatas. Cuidado, mucho cuidado, porque hay psicópatas y están armados dentro del ejército mexicano, y la organización está hecha para encubrir al soldado. Obviamente que a los soldados o a los elementos de más alto rango militar. Vamos a escuchar esto. En todos sus años de lucha, presidente, ¿usted imaginó que iba a llegar a ser un gran defensor del ejército? Sí. Encubridor. Sí, imaginé. Porque como conozco la historia, ¿sí? Por eso digo que el soldado es pueblo uniformado. Y cuando han cometido errores, que los han cometido. Uniformado no. El ejército es pueblo armado. Armado. Y con armas de grueso calibre. Y protegido por una corporación que tiene sus propios abogados, tiene sus propios transportes, tiene armas, y gracias a un imbécil como López Obrador, recursos financieros ilimitados. Ha sido fundamentalmente por órdenes de autoridades civiles, por órdenes de los presidentes civiles. Bueno, pero si son órdenes de civiles, ahora parece que sataniza ser civil. Ahora es cosa del diablo ser civil. Y ser militar es cosa de santos. Es una santidad el militar. El militar, o sea, por ser militar, no puede cometer crímenes y no puede albergar en su corazón maldad. Simplemente es un ser puro, impoluto, que recibe órdenes de malvados presidentes civiles. Oye, pues ¿qué le pasa, verdad? Malditos civiles, son lo peor del mundo.
O sea, con esto López Obrador nos está hablando de que debemos de regresar a caudillos militares como Hitler en la presidencia o como Stalin tal vez, ¿no? Porque pues ser civil es una cosa maloliente, ser civil es una cosa mala, ser civil es lo que hizo que el ejército participara en el asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa, o en la masacre de Corpus, o que respondieran a la balacera iniciada por el Partido Comunista en la plaza de Tlatelolco, o, bueno, infinidad de hechos, ¿no? En que el ejército es acusado de masacrar civiles, como esa supuesta masacre zapatista que denunció el EZLN. ¿Cómo se llamaba esa masacre? La matanza de Tlalte... ¿De dónde era? La masacre de Acteal, si no mal recuerdo, ¿no? Esa que fue en los 90s. También se acusó al ejército, pero hoy pues es necesario para López Obrador, para quedar bien con el ejército, decir que pues el ejército nunca ha cometido nada, es culpa de los civiles, porque es malo ser civil. Ahora bien, supongamos que el supremo comandante de las Fuerzas Armadas de México es el presidente de la República y que, lástima, qué desgracia, tiene un origen civil, porque ser civil como nosotros pues es una porquería, somos criminales por ser civiles, como dice López Obrador. Pensemos que eso genera una responsabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, se acusa que Hitler ordenó la solución final, como supremo comandante de las Fuerzas Armadas de Alemania, el exterminio de los judíos. Eso tiene una responsabilidad criminal, ¿no? Entonces, si el presidente de la República sabe que el ejército comete crímenes por órdenes de un civil, que según es el presidente de la República, pues entonces eso tiene una responsabilidad criminal, y entonces pensaríamos que Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón, que combatió utilizando el ejército a los grupos criminales, pues esos dos deberían de estar en prisión. Pero, oh sorpresa, López Obrador pues ya como que ya se calmó con Felipe Calderón un poco, ya no habla de él. Y por otro lado, de Enrique Peña Nieto dice que no sabía nada y que el secretario de el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, pues tampoco sabía nada. Nadie sabía nada, ahora resulta. Todos eran inocentes criaturas, víctimas de una conspiración del universo, que les jugó una mala pasada. Como el quemón, la ridiculez, la cara de idiota que tiene López Obrador, y con lo que está pasando así a la historia. Así vas a pasar a la historia. Así, como un encubridor de narcomilitares. Así, porque esto es lo que siempre ha sido. Por órdenes de autoridades civiles, por órdenes de los presidentes civiles. Entonces, sí, tienes razón, defiendo al ejército y defiendo a las Fuerzas Armadas. En todos sus años de lucha, presidente, usted imagina... Y los defiende porque de no hacerlo, pues ellos tienen más fuerza, y como él es muy idiota, pues lo aniquilan. Esa es la verdad de las cosas. Presidente chiquito, presidente diminuto, presidente pequeñito, presidente atómico, subatómico. Vean en lo que termina este payaso. Que durante ¿cuántos años? 30 dices. Durante 30 años estuvo diciendo que él era la solución a todos los problemas. Era el supremo redentor, el Mesías. Está terminando en un payaso de circo barato. Sí, payaso de circo barato.